quiero invitarte a compartir una palabra y justamente está allí el primer texto en San Marcos capítulo 5, verso 38 al 42. Y este mensaje puse como título, Cuando entra Jesús. Cuando entra Jesús. Y es lo que sucedió en esta oportunidad. Vino al Señor un hombre desesperado cuya hija estaba muy enferma y a punto de morir. Y cuando él está hablando con el Señor y antes de que pudieran ir a su casa, llega la triste noticia a este hombre de que su hija había muerto. Entonces le dijeron, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesús le dice unas palabras poderosas, no temas, cree solamente. Y entonces fueron a la casa de este hombre. Y dice allí en San Marcos 5, 38 al 42, y vino a casa el principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Cuando Jesús entra a una casa, quiero decirte en esta noche, echa fuera lo que estorba. Y es lo que hemos visto en este caso cuando Jesús llegó a aquel lugar. Porque esta gente que estaba allí llorando, lamentando, una reacción muy humana. Había una niña que había muerto. Pero dice la Biblia que cuando Cristo les dijo que ella no estaba muerta, sino que dormía, comenzaron a burlarse de él. Y esto es un síntoma de la incredulidad en el corazón del hombre. Cuando la persona no cree en los milagros que Dios puede hacer, cuando las personas no creen en Jesús, entonces se burlan. Había incredulidad en esta gente, porque decían, mirá lo que está diciendo sabemos ciertísimamente que la niña está muerta, pero Jesús viene y les dice que no estaba muerta, sino que dormía, y justamente él sabía lo que iba a hacer, y era resucitar a esa niña, levantarla de esa situación. Pero qué interesante que dice la palabra que Jesús, antes de hacer el milagro, echó fuera a todos. Y eso es lo que nosotros tenemos que también permitir que Jesús haga, porque la incredulidad es lo que impide que el milagro se realice. Y lamentablemente muchas veces esa incredulidad quiere atacar nuestro corazón, quiere venir con dudas y temores, y no nos permite creer fehacientemente en que este Cristo tiene poder aún, como en aquella oportunidad, para resucitar a los muertos. Jesús echó fuera a los que se burlaban, y yo te quiero decir en esta noche que cuando Jesús entra a nuestro corazón y llena nuestra vida, Él tiene poder para liberarnos de toda incredulidad, para que podamos creer en Él y para que podamos saber de que la promesa en su palabra es que para el que cree, todo le es posible. Si estás luchando con la incredulidad, la duda está atacando tu mente, tu corazón, llénate de Cristo, permite que Jesús entre a tu vida, a tu casa, y la incredulidad se va a tener que ir. Ahora, qué poderosa es esta palabra, porque también quiero decirte que cuando Jesús entra, la muerte se tiene que ir. La muerte tuvo que salir, porque Jesús, como dijo en una oportunidad, antes de resucitar a Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, cuando Cristo entra, la muerte tiene que desaparecer, porque Él es realmente la vida que todos nosotros necesitamos. Y no es más importante esta vida terrenal, esta vida pasajera, esta vida temporal. Lo más importante es la vida eterna. Y sabemos que aunque hay tanta gente que camina por estas calles y vive alrededor de nosotros, tanta gente que hoy está en este mundo, lamentablemente, como dice la Biblia, están muertos espiritualmente.
Pero gloria a Dios porque todavía Jesús sigue resucitando a los muertos, sigue dando vida a aquellos que lo reciben como Señor y Salvador. Pero Jesús tiene que entrar. En un corazón que está muerto espiritualmente, Cristo tiene que entrar. Cada uno de los que tenemos ese poder para abrir el corazón, tenemos que hacerlo. Jesús no va a entrar a la vida de nadie por la fuerza. Como dice la palabra, dice en Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero hay esperanza para todos aquellos que hoy están vacíos y muertos espiritualmente, porque la esperanza está en Jesús, el que es vida, el que tiene vida para darnos vida a todos nosotros. La palabra de Dios dice allí en Lucas capítulo 19, verso 5 al 8, la Biblia cuenta que Jesús llegó a esta ciudad y un hombre pequeño de estatura como Zaqueo quería ver a Jesús, pero no podía. Entonces la palabra cuenta que corrió adelante por donde iba a pasar Jesús, se subió a un árbol sicómoro y entonces venía Cristo. Y dice Lucas 19, 5 al 8, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cuál es la enseñanza que encontramos aquí, mis hermanos? Es que cuando Jesús entra, el egoísmo y la avaricia tienen que salir, tienen que desaparecer. Jesús entró a la casa de Zaqueo porque Zaqueo lo recibió. Jesús dijo, es necesario que yo entre, pero fue él el que invitó a Jesús y lo recibió en su casa. Y qué interesante que en la Biblia no cuenta que Jesús al entrar empezó a decirle a Zaqueo, mirá, vos sos un corrupto, porque era un hombre recaudador de impuestos, odiado por el pueblo judío, recaudaba para los romanos y cobraba más de lo que debía cobrar y de esa manera se enriqueció. Era un hombre que lamentablemente su vida no era de lo mejor. Pero cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, todo cambió. Su vida cambió. De alguna manera él se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal y entonces inmediatamente, fíjese lo que hace. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Se liberó del egoísmo, de querer todo para él. Y lamentablemente, cuánto egoísmo hoy vemos en el corazón de las personas. Y cuánta liberación tiene que haber en el corazón y en la mente y en la vida de las personas para que puedan compartir aquello que tienen. Pero el egoísmo solamente puede salir cuando Jesús entra. Él dijo, si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más, si a alguien he engañado. Y esa transformación poderosa sucedió en esa casa. ¿Por qué? Porque entró Jesús, porque entró Jesús. Dice Mateo capítulo 8, versos 14 y 15, ahí la palabra nos cuenta que Jesús viene a la casa de Pedro. Cuenta el evangelista y dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio que la suegra de éste estaba postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Cuando Jesús entra a un hogar, la enfermedad se tiene que ir. Y hoy estamos orando continuamente porque la enfermedad está acechando. Está tocando los cuerpos, está afectando la vida de tantas familias. La enfermedad que hoy se desparrama y se contagia y puedo decir que no hay una sola familia donde lamentablemente no haya alguien que esté padeciendo algo, enfermo de algo. Pero dice la Biblia que Jesús en la cruz del Calvario cuando Él murió llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y podemos creer y declarar la palabra que por su llaga fuimos ya nosotros curados. Y tenemos testimonios y seguimos orando y creyendo porque Dios sigue haciendo milagros, porque Dios sigue sanando a los enfermos, pero el Cristo sanador debe entrar al hogar, debe entrar a la casa, debe entrar a la vida de la persona. Entonces la enfermedad se va como sucedió en esta oportunidad. Jesús entró a la casa de Pedro y allí estaba su suegra, enferma.
Otro evangelista dice que tenía una gran fiebre. Evidentemente había una infección allí, algo que estaba provocando esto. Jesús la tocó y la fiebre la dejó. Inmediatamente, cuando Jesús toca con su mano poderosa, la enfermedad tiene que salir. Por eso oramos continuamente que el Señor extienda su mano y toque los enfermos para que los enfermos sean sanados. En San Juan capítulo 20, verso 19, aquí la palabra nos cuenta de que, Jesús ya había resucitado. Y allí estaban los discípulos en una situación muy desesperante. San Juan 20, 19, dice la palabra del Señor, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie, en medio les dijo: paz a vosotros. Estaban allí ellos. Cristo había muerto. Ellos no creían todavía que Jesús habría de cumplir esa promesa que dijo que al tercer día iba a resucitar, pero Cristo lo había hecho. Cristo había vencido a la muerte, se había levantado, había resucitado y vino a ellos en esta condición en la cual ellos se encontraban, encerrados con miedo, sin paz en el corazón. Y hoy lamentablemente podemos ver a nuestro alrededor, y tal vez eso pueda acechar nuestra propia vida, que podamos estar con miedo, con temor y sin paz en el corazón. Pero cuando Jesús entra la paz de Dios también con él, y el temor tiene que desaparecer. Por eso Jesús en una oportunidad dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz es el remedio de Dios para el temor, para la inseguridad, para todo aquello que pueda estar afectando nuestra vida. Cuando Jesús entró, sus palabras, fíjese, fue su saludo maravilloso: paz a vosotros. Y esa paz de Dios llenó sus corazones. Cuando necesites paz, pídele a Jesús que llene tu vida con el Espíritu Santo. Cuando estés con miedo, con temor, pídele a Jesús que entre a tu vida. Si en el ambiente de tu casa no hay paz, hay violencia, hay inquietud, pídele a Jesús que entre a tu hogar. Y este Cristo que ha resucitado y vive para siempre, cuando entre, va a traer paz, y todo aquel temor que pueda estar acechando tu vida va a tener que desaparecer. Dice en San Marcos capítulo 2, verso 1 y 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Uno, cuando tiene su hogar, su vivienda, su casa, uno quiere tenerla hermoseada, en condiciones de la mejor manera posible. Y se trabaja para eso, y se invierte para eso. Y de alguna manera hay casas que son atractivas en el edificio, en el decorado, en los muebles. Pero yo quiero decirte en esta noche que lo que hace atractiva una casa es la presencia de Jesús en ella. No son los muebles de lujo, no son las pinturas hermosas, no son nada de las cosas materiales. Lo que hace atractiva una casa es la presencia de Jesús en esa casa. En esta palabra, fíjese, Jesús llegó ahí en Capernaum y se fue a una casa. Dice la Biblia que inmediatamente oyeron las personas del lugar que Jesús estaba allí, y ¿qué hicieron? Inmediatamente vinieron, se juntaron. En esa casa está Jesús, y vinieron ellos, y la palabra dice más adelante que él, después de predicarles, sanó a los que estaban enfermos, libertó a los que estaban oprimidos. Jesús hizo milagros, maravillas, estando en esa casa, porque su presencia atrajo a las personas a ese lugar. Hemos oído testimonios de personas que dicen: hay gente que viene a mi casa y le gusta estar acá, y dicen: el ambiente acá es tan lindo, se respira una paz, se respira tranquilidad, hay algo diferente acá. Y bueno, eso diferente, todos sabemos que es la presencia de Jesús. Por lo tanto, yo te invito a que le pidas a Jesús que llene tu hogar, que llene tu casa de su fragancia, de su perfume, de su presencia, y tu casa va a ser atractiva.
Sin duda que vamos a seguir trabajando y haciendo todo lo que hay que hacer para que una casa esté ordenada y esté linda. Pero lo que realmente va a cambiar el ambiente de una casa y va a hacer que otras personas deseen estar allí es la presencia de Jesús. Por eso cantamos en esta noche, en el hogar, en tu hogar, en mi hogar, necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Cada día tenemos que pedirle a Jesús. Nosotros oramos aquí en la familia y pedimos: Señor, llena las habitaciones, llena cada ambiente de la casa, llena, Señor, y la presencia de Jesús desciende y todo se llena de esa maravillosa fragancia que solamente puede venir a través de Cristo el Señor. Yo te invito a que invites a Jesús a tu casa en todo momento y vas a ver que la gente, no solamente tú, la gente cuando venga será bendecida por esa presencia maravillosa. Quiero terminar en esta noche y decir que sin duda somos personas necesitadas de tantas cosas. Hoy si pregunto, todos los que estamos aquí podemos decir: Señor, yo necesito esto, aquello, lo otro. Algún familiar mío necesita esto, aquello. Mire, yo quiero decirte que en Jesús nosotros tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Fíjese lo que dice el último texto que leo, Romanos capítulo 8, verso 32. El apóstol Pablo escribe, libro de Romanos 8:32, y habla de Dios el Padre, que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjese la profundidad de esta palabra. ¿Cómo Dios no nos dará con Jesús también todas las cosas? Entonces tenemos que creer, entender y razonar, mis hermanos, que lo que necesitamos es a Jesús, porque cuando Jesús está, también están todas las cosas. Jesús es el que salva, Jesús es el que liberta, Jesús es el que sana, Jesús es el que prospera, el que guarda, el que bendice, el que nos ayuda. Con Cristo lo tenemos todo. Si no tenemos a Jesús, podemos tener muchas cosas, pero finalmente no vamos a tener nada. Acá la promesa de la palabra de Dios para nosotros es que cuando tenemos a Cristo, recibimos con Cristo, la Biblia dice, todas las cosas. Por eso, hace tantos años el rey David escribió ese hermoso salmo, el cántico del Salmo 23, y comienza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra versión dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Qué maravilloso. Yo te invito a que en esta noche, si ya has recibido a Cristo en tu corazón, le puedas pedir para que Él siga llenando tu vida, siga llenando tu corazón, siga llenando tu casa. Yo siempre digo que uno puede recibir siempre más de Dios, porque Dios siempre tiene algo más para cada uno de nosotros, y siempre oramos: Señor, dame más de ti, más de tu presencia, más de tu poder. Y si alguien me escucha y todavía no tiene a Jesús en el corazón, recíbelo en esta noche. Ábrele las puertas de tu corazón a Jesús y vas a encontrar el verdadero sentido a la vida, a esta vida, y especialmente la vida eterna que Cristo vino a traer, a morir por nosotros en la cruz del Calvario.